Entonces vamos a trabajar con cargas estáticas, cargas que vamos a recurrir a las teorías de fallas para hacer su análisis. Y adelantándonos, los puntos críticos que ustedes van a identificar va a ser producto del uso de las teorías de fallas. No es simplemente porque se den los valores mayores de esfuerzo en un punto, sino son las teorías las que determinan dónde es el punto crítico. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar a compartir el material que de la clase anterior. ¿Logra verse el material? Pregunto. Sí, ingeniero. Sí, se logra ver, ingeniero. ¿Se ha perdido el audio? Sí, se mira. Se escucha, ¿verdad? Sí. Se escucha, pero quiero verificar si... Ah, ok, muy bien, vamos a compartir. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, en, No le escuche, ingeniero. el material que en el video, se hablaba sobre el proceso para llegar a las ecuaciones 6 y 7.
su modalidad más... Si lo perdonas, el Bayern después no te perdona. Bien, señores. Mi sugerencia es que ustedes prestan especial atención y cuidado en identificar los puntos críticos. Arriba están las ecuaciones 8 y 9 en función del radio. En el cuadrito que está más abajo están las condiciones de frontera y esas son las tendencias de los esfuerzos. El de la figura en la izquierda habíamos dicho un cilindro que está sujeto a presión interna. El de la derecha, un cilindro sujeto a presión externa. Y las tendencias de esfuerzo son esos. Aquí hemos agregado las ecuaciones para cada punto. En el video especificábamos que estas ecuaciones se deducen de las ecuaciones principales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengan este gráfico porque van a tener a la mano dichas ecuaciones y van a ir directo a solventar los problemas. ¿De acuerdo? Este mismo procedimiento se hizo para los cilindros con rotación y sin presión. Se establecieron las condiciones de frontera. Luego se dedujo los valores de K1 y K2, tal como se hizo para las condiciones de frontera anteriormente. Ya teniendo K1 y K2, establecemos las ecuaciones 10 y 11. Estas ecuaciones 10 y 11 son los esfuerzos producto únicamente de la velocidad. Y la tendencia de los esfuerzos son estos. Fíjense que un detalle importante que no deben de descuidar, los esfuerzos radiales son a la tracción. La figura a la izquierda es con radio interno, la figura derecha es disco sólido o cilindro sólido. Los valores de esfuerzo cambian para uno y otro. De igual forma tenemos las ecuaciones particulares para cada punto crítico que se deducen de la ecuación principal. Un dato importante en marcar acá es el esfuerzo radial máximo que se da en el radio raíz cuadrada de RO por RI. Ese es el radio crítico donde se da el esfuerzo radial máximo. Pero no quiere decir que ese sea punto también crítico de una posible falla. Eso ustedes lo van a deducir. Ya teniendo desarrolladas las ecuaciones a utilizar, comenzaremos a resolver problemas. Y vamos a comenzar a resolver el problema 1. El problema 1 de la guía nos dice que se trata de un cilindro con radio interior de 1 pulgada y radio exterior de 3. Y está sujeto a una presión interna de 10.000. No explica las condiciones de operación. Me refiero a de qué componente se refieren. Si es una tubería de una longitud considerable o si es un segmento de tubería. Lo que sí es una tubería de pared gruesa. Entonces nos piden calcular los esfuerzos radiales, tangenciales primero, en radio 1, 2, 3, y los esfuerzos radiales también en radio 1, 2, 3. Vamos entonces a observar la figura que muestra la tendencia de los esfuerzos. Los esfuerzos críticos van a ser radio 1, sería esta que está acá, el radio 3 sería esta que está acá, y el radio 2 sería aproximadamente por acá. Estos son los esfuerzos tangenciales. Los radiales serían los de abajo. Este es radio interno, este es el radio externo, que por cierto es un valor 0, y por aquí está el valor intermedio, radio 2. Entonces, vamos a proceder a calcular esos esfuerzos. Ya nos habían dicho que esos valores de esfuerzo, las ecuaciones ya están dadas. Y les proyecto y comparto el valor de esfuerzo. En radio 1, que es el radio interior, el esfuerzo tangencial ya está dada la ecuación. Ahí la van a ver ustedes en la figura.
Solo nos toca sustituir y tenemos 12.500 de PSI en esfuerzo tangencial. El esfuerzo radial es 10.000 PSI. Es justamente el mismo valor de la presión. Es negativo porque es a la compresión. En radio de 3 pulgadas, que es el radio exterior, aquí está 12.500. En radio de 3 pulgadas, ahí está la ecuación, sustituimos y nos da 2.500. Aquí está 2.500. En radio 2, como esa ecuación no la tenemos, utilizamos la ecuación general y en esa ecuación general sustituimos R por el valor de 2, porque es un radio intermedio entre RI y RO. Entonces el radio intermedio lo sustituimos ahí y nos da 4.063. Ahí está el valor del esfuerzo. Aquí tenemos, vamos a marcar, aquí aproximadamente radio 2 pulgadas, aquí es radio 1 pulgada y aquí radio 3 pulgadas. Vamos a calcular ahora los esfuerzos radiales. Los esfuerzos radiales habíamos dicho que aquí son 10.000. Aquí están, ¿verdad? 10.000. En radio externo es 0. Es decir, en radio de 3 pulgadas es 0. Vamos ahora a calcular el radio intermedio de 2 pulgadas, el esfuerzo radial. Y aquí nos da la ecuación. Esta es la ecuación del esfuerzo radial para la ecuación general, esta, en lugar de R, y nos da 1.563. Entonces, ahí tenemos 1.563 y aquí es el valor 0. Esos son los esfuerzos para ese cilindro sometido a una presión interna de 12.500. ¿Por dónde se presentará la falla en caso de aumentar la presión? ¿Cuál será, en otras palabras, el punto crítico? ¿En el radio interno o externo? ¿Qué me dicen ustedes? Lógicamente, cualquiera puede decir de que es el radio interno, pero ya les acabo de expresar. Ese criterio de identificar el punto crítico lo van a hacer con la ayuda de las teorías de fallas. ¿De acuerdo? Entonces, según las consideraciones, el esfuerzo tangencial es el sigma 1 y el esfuerzo radial es sigma 2. ¿De acuerdo? Esas consideraciones se establecieron allá en el análisis de esfuerzos. Muy bien, este es el problema de un cilindro sometido a presión. Vamos a ver ahora un componente, un cilindro sometido a velocidad. No sé si tienen preguntas en este problema. ¿Escuchan? ¿Se perdió el audio? No, ingeniero, se le escucha. Muy bien, ok. Entonces, vamos con el elemento sometido a velocidad. Dice acá, calcula el esfuerzo cortante máximo de una sierra circular de 10 pulgadas de diámetro exterior si gira sin cortar a 7.200 RPM. La sierra es de calibre 14. Ese calibre 14 lo único que nos da es el espesor y se utiliza en un eje de 3/4 de pulgada. Y identifica la componente radial máxima del esfuerzo. Utilice los valores de esas propiedades del material de la sierra circular. Entonces, es un disco de espesor bien pequeño, puntos de longitud, quiero decir, 0.0747 pulgadas. Este disco generalmente se ocupa para esas máquinas herramientas de cortar material metálico y se acoplan al eje con una contratuerca. Estas sierras no van a presión ensambladas en el eje, sino que con una contratuerca. Y el enroscado, la contratuerca en sentido contrario al giro de la sierra.
para que a medida que va girando la contratuerca se apriete más. ¿De acuerdo? Entonces va a estar girando a 7200 RPM. Nos piden expresar todos los valores de esfuerzo en todos los puntos críticos que consideramos son representativos. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación. En radio interno, en radio de 3/8, que es el radio interno, ya tenemos las ecuaciones. Estas ecuaciones, lógicamente, las obtenemos de las gráficas de esfuerzo y solo nos toca sustituir. No se olviden que omega, que es la velocidad angular en radianes sobre segundo, tenemos que convertir RPM en radianes sobre segundo, de tal manera que al final los esfuerzos van a estar en unidades de PSI, ¿verdad? En sistema inglés. Entonces, ahí nos da 8.784 PSI en el radio interno, el esfuerzo tangencial. El esfuerzo radial es 0. La gráfica nos lo da. En RD5, que es el radio externo, aquí está la ecuación, solo nos toca sustituir y nos resulta, quiero ver qué es lo que he puesto aquí, nos resulta 971 PSI. Puse 2 veces la ecuación. Entonces nos da 971 PSI en radio igual a 5, los esfuerzos tangenciales. De igual forma, el esfuerzo radial en ese punto también es 0. ¿De acuerdo? La gráfica nos lo dice. Ahí no tenemos que suponer otros valores de esfuerzo más que los que nos expresa la gráfica. Y ahí están las tendencias. Vamos en el radio de RO por RI, que sería 5 por 3/8, nos daría 1,37. Para calcular ese esfuerzo ya está dada también la ecuación en el radio donde se da el valor del esfuerzo radial máximo. Utilizamos la ecuación y nos resulta que es 4.553 el esfuerzo tangencial. De igual forma calculamos el esfuerzo radial y nos da 4.361. Yo no sé si están grabando esta clase, pregunto. Muy bien, muy bien. Si en caso necesitan el PDF, no hay ningún problema. Yo también lo comparto en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ya tenemos en el radio donde se da el esfuerzo radial máximo, el valor del esfuerzo radial y el valor del esfuerzo tangencial. Entonces procedemos a colocar los valores de esfuerzo. Aquí lo estoy colocando. Esos son los valores de esfuerzo. Entonces díganme, a su criterio, ¿cuál sería el punto crítico? ¿Dónde podría comenzar a presentar la falla del disco? ¿Dónde estaría comenzando a aparecer la grieta que propicie la rotura o la fractura? Tengamos en cuenta de que la misma velocidad genera esfuerzos y puede ser que a una velocidad determinada los esfuerzos sobrepasen influencia y el disco comience a distorsionarse. Es posible que no tengamos rotura inminente, como es el caso de los hierros. Si colocamos hierros acá, es probable que a una velocidad la rotura va a ser inminente. Pero en el caso de los aceros, comienza con una deformación en la zona plástica y sigue deformándose hasta que sobrepasa una velocidad bastante grande, bastante alta, es que puede presentar fractura. Pero la falla es suficiente cuando comienza la deformación, a distorsionarse. Entonces, si eso es así, para los aceros, ¿cuál sería el punto crítico? ¿Será que el radio interno o será ese valor de radio de 1.37? Descartamos el radio externo porque los valores son bien pequeños. Los descartamos el radio externo, que sea ese el punto crítico. Pero sí están esos dos puntos. Y el criterio para decidir cuál de los dos es el punto crítico es ya
haciendo el análisis mental de las teorías de fallas. Acuérdense de que, por ejemplo, si utilizamos el cortante máximo, es sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Ese es el esfuerzo cortante máximo. Entonces, el sigma 2, si es positivo, prevalece el signo negativo en la ecuación. Pero ese sigma 2, si es negativo, el signo menos se convierte en más en la ecuación. Entonces ahí podemos ir deduciendo los puntos críticos, porque es ahí donde tenemos que aplicar las teorías y resolver lo que se nos pide. Por ejemplo, si aplicamos la teoría, nos vamos a encontrar con un esfuerzo de flexión y eso nos permitirá seleccionar material para esta sierra que nos asegure que no vaya a fallar, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos sencillos de las ecuaciones 8, 9, 10 y 11 en un elemento simple. Un elemento sujeto, un cilindro sujeto a presión o un cilindro sujeto a velocidad. Aquí no es mayor dificultad para resolver este problema. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dígame. Sí, ese es otro análisis. Aquí el problema plantea de que está girando sin cortar, dice. Ahora, para cortar, ya se hace el análisis del diente. El análisis del diente gira el diente para estos componentes y para cualquier otro que corte metal, el diente lleva un reforzado con una pastilla de tungsteno, ¿ya? Y ese es el análisis que se hace para que el diente soporte flexión, una fuerza de flexión y una fuerza cortante específicamente. Y es solamente en esa zona. Estas sierras no están diseñadas para cortar piezas con considerable diámetro, sino que para diámetros pequeños, de tal manera que cuando vaya cortando, a medida que se va introduciendo en el corte, no esté abarcando toda la sierra, todo el radio de la sierra, porque eso sería improcedente para la operación de la sierra y la seguridad de la operación. Tienen que ser diámetros pequeños, de tal manera que lo corte rápido, sin que abarque la pieza, el resto del radio del disco. ¿De acuerdo? Entonces, para ese caso, es análisis del diente. Y en este caso, los dientes vienen reforzados, de tal manera que para que se rompan o pierdan el filo, sería un material extremadamente duro para cortarlo. Entonces, eso también se evita. Ahí se recomienda cuando en el catálogo del aparato, del equipo, especifican los materiales a cortar. Materiales sencillos, que no sean aceros, por ejemplo, porque pone en riesgo el diente. ¿Ya? Entonces, para materiales blandos, ya las pruebas las han hecho y saben que los valores de fuerza que soporta el diente. Entonces, en ese caso, ahí este análisis no está contemplado en el material, porque es un ejemplo bien particular, ¿verdad? Es un caso bien particular de la sierra. Pero sí aseguro de que el diente está protegido con una pastilla de tungsteno que le da dureza en esa zona de corte y asegura que no va a fallar. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si tienen otra pregunta. Muy bien. Problemas de este tipo muy difícilmente nos vamos a encontrar en un parcial, porque son, ya lo vieron, bastante sencillos y rápidos de resolver.
El problema se complica cuando ya nos encontramos con cilindros concéntricos. Cilindros concéntricos se refiere a ensamble de cilindros. Vamos a poner un ejemplo típico y muy conocido por todos. El ensamble que voy a hacer de un cojinete o un valero a un eje. Ese es cilindros concéntricos. Ese es un ensamble en la cual voy a utilizar una prensa hidráulica para ensamblarlos uno al otro y ya ensamblados queden retenidos. Y en el radio de contacto entre ambos elementos queda latente una presión. Esa presión es la que mantiene adheridos a ambos componentes, tanto al eje como al cojinete. Pero resulta que esa presión genera esfuerzos, tanto a uno como al otro. En este caso, el eje estaría soportando presión externa y el cojinete está soportando presión interna. Ya saben ustedes ahí, en las gráficas, cuáles son las tendencias de los esfuerzos cuando un cilindro soporta presión interna. En este caso, el valero está soportando esos valores de esfuerzo. Y el punto crítico es el radio interno. Lo mismo pasa con el eje, que sería un elemento sólido, un cilindro sólido. Entonces, allí el RI del eje es 0. Entonces, y ahí comienza a hacerse los análisis, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo sencillo de lo que son cilindros concéntricos. En todo caso, aquí está una breve introducción de lo que es este tipo de componentes. Cuando el ensamble de dos piezas cilíndricas requieren que se ajusten con firmeza una sobre la otra, se origina una presión de contacto entre las partes. Para obtener un ajuste por contracción, el elemento macho se fabrica de mayor radio que el radio interno del elemento hembra. A la diferencia de los radios se le llama interferencia radial, que es una deformación que se producirá en las dos piezas. Muy bien. Aquí, en breves palabras, está explicando este fenómeno que sucede cuando se da el ensamble. Ambos elementos soportan esa presión que los mantiene adheridos, pero esa presión genera esfuerzos y esos esfuerzos radiales generan deformación. Quiera sí o no, cuando hacemos el ensamble, ambos componentes se deforman y se acomodan. Siempre que esté en la línea de proporcionalidad, nunca va a presentarse la falla, desde luego. Pero han habido casos de algunos técnicos o torneros sin mucha experiencia, que esa interferencia radial de que mencionan acá es bastante grande, de tal manera que cuando hacen el ensamble de un cojinete, no han terminado de ensamblarlo cuando el cojinete ya se rompió. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en estos componentes cuando no se le da una interferencia radial adecuada que garantice que no va a fallar el componente. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que trata el tema. Cilindros concéntricos. Bueno, imaginemos otro caso. Vamos a trabajar con un volante. El volante es un tema que vamos a ver el siguiente. El siguiente tema después de esfuerzo en cilindro es volantes. Un volante es un disco con radio interno y trabaja a velocidades medias de operación. Pero generalmente el volante se ensambla a presión en el eje, ocupa la prensa hidráulica. Entonces, y ese va a ser suficiente para ponerlo a girar. La velocidad, ya vimos en las gráficas, genera esfuerzos radiales a la atracción. Entonces, cuando hago el ensamble, queda latente en ese radio de interferencia esa presión que los mantiene unidos. Esa presión para ambos componentes es de compresión, ¿verdad? Entonces resulta que cuando los coloco en el sistema y hago funcionar a una velocidad determinada, se generan esfuerzos radiales a la atracción. El ensamble se descomprime y va a llegar un momento en que se van a
a soltar, a zafar, llamémoslo así, porque se desapareció la compresión inicial. Entonces, ese es el problema que se presenta cuando un elemento está girando, un ensamble está girando. Entonces, toda esa teoría la vamos a discutir y vamos a resolver problemas, porque aquí está el grueso del análisis. Cuando hagamos análisis o bien de cilindros concéntricos en sujetos a presiones o sujetos a velocidad. Ok. Yo creo que cuando comencemos a describir las ecuaciones y a hacer los ejercicios, entenderemos de una mejor manera todo este marco teórico. Veamos aquí las condiciones. Se supone que los dos elementos tienen la misma longitud, o al menos el elemento exterior es más corto que el interior. Si es lo contrario, existirá un incremento de presión en cada extremo del elemento largo. Este incremento es tomado en cuenta por medio de un factor de concentración de fuerza. Lo que está explicando acá es improcedente, fíjense bien, es improcedente ensamblar un elemento exterior largo en un elemento interior corto. Eso no aplica. ¿De acuerdo? Eso no aplica. Es todo lo contrario. El elemento interior puede ser largo y el exterior puede ser corto. Esos son los ensambles comunes que se dan. Jamás van a ver todo lo contrario, porque eso no aplica. ¿Ya? Muy bien. No sé si tienen una pregunta hasta ahora. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? ¿No se ha perdido algo? Dígame. No, eso sí, eso es lo común. Yo digo lo contrario, que el elemento exterior sea largo y el interior corto. Eso no aplica. Vaya, por ejemplo, el valero es el elemento exterior y es corto. Lo voy a insertar en un eje que es largo. Eso se aplica. Pero que sea lo contrario, no. Que sea lo contrario, no. Jamás van a encontrar ustedes que un valero quede insertado en un eje sin haber sido introducido completamente, sino que quede a medias. Eso no aplica. A eso me refiero. Que el elemento exterior sea más corto y que esté completamente ensamblado en el elemento interior. ¿De acuerdo? Que esté completamente ensamblado. Muy bien. No sé si queda claro. Muy bien. Sigamos entonces. Aquí muestra esos ensambles. Van a ver aquí tres figuritas. La de la izquierda es un elemento interior que tiene agujero. Puede ser ese elemento interior ser sólido, como en caso de los ejes. En el elemento del centro ya están ensamblados el elemento interior con un elemento exterior. Y ahí se muestra una cota, lambda R. Ese es la interferencia radial de que se mencionaba en el párrafo anterior. Ese lambda R es la interferencia radial antes del montaje. Y la figura de la derecha ya ensamblados, ya montados uno sobre el otro, en las cuales ya ensamblados se le van a llamar radio A, radio B, radio C. Quiero aclarar que esa deformación de que se habló en el párrafo anterior, producto de la presión y del esfuerzo radial, se da en radio B. Óigase bien, en radio B. Es el radio de interferencia. Es el radio común a los dos componentes. Es allí donde se da esa deformación. Y debe de estar siempre en la línea de proporcionalidad. Que cumpla esa condición de que la deformación esté en la línea de proporcionalidad va a depender de la interferencia radial.
Entonces, cuando el ensamble ya está hecho, los radios conocidos van a ser A, B y C. ¿De acuerdo? Fíjense que se ocupa esa denominación para no confundirse. Y aquí les voy a describir los términos y espero que no se van a confundir. Por ejemplo, el radio A es el radio interior del elemento interior. El radio B es el radio exterior del elemento interior. De igual forma, el radio B al mismo tiempo es el radio interior del elemento exterior y el radio C es el radio exterior del elemento exterior. Ese juego de palabras sí deben de entenderlo muy bien para que no genere confusión. Porque al momento de identificar los puntos críticos, tenemos que saber los esfuerzos que están aplicados en cada uno de los puntos y poder resolver sin ningún problema el material, sin ninguna dificultad el problema, quiero decir. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen preguntas. Muy bien. Aquí, ese es el término que se utiliza acá en este tema de interferencia radial. Yo creo que, no sé si en procesos vieron el tema de ajustes y tolerancias. Los ajustes y tolerancias están en función de los sistemas que voy a ensamblar. Aquí no ocupamos esos términos. Aquí en este tema se ocupa interferencia radial, que al final es la deformación de los dos componentes. Ya vamos a describir las ecuaciones. ¿De acuerdo? No sé si está claro el concepto, las condiciones de operación y lo que significa un ensamble. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿No has perdido audio? Ok, perfecto, perfecto, me alegra. Como veo o escucho silencio, tengo el temor de que se haya perdido el audio, ¿verdad? Pero no, estamos bien. Entonces seguimos con la clase, ¿verdad? Aquí está lo que significa y lo que les acabo de explicar. A, el radio interior del elemento interior. B es el radio de interferencia. Y C es el radio exterior del elemento exterior. ¿Verdad? Muy bien, sigamos entonces. Aquí está la ecuación de la interferencia. Y lo que significa, en otras palabras, la interferencia radial es la deformación radial. En otras palabras, eso significa la deformación radial, que es igual a la deformación del elemento exterior menos la deformación del elemento interior. Eso significa. ¿De acuerdo? La interferencia radial o deformación radial es igual a la deformación del elemento exterior menos la deformación del elemento interior. Y este fenómeno se da en el radio B. No se los olviden. Cuando hay un ensamble, el radio A y el radio C no sufren deformación. Solo el radio B para ambos componentes. Muy bien. Aquí está lo que les acabo de explicar y vamos a proceder a utilizar estas ecuaciones para definir cuáles serán las que vamos ocupando en el análisis. Esta deformación unitaria tangencial la utilizamos allá en análisis de deformación. Entonces rescatamos y deducimos que la deformación del elemento exterior está dada por esa ecuación. Y de igual forma, la deformación del elemento interior. No se vayan a confundir. Aquí se utilizan el subíndice O y el subíndice I. El subíndice O significa elemento exterior. El subíndice I significa elemento interior. Entonces, allí tenemos RO, el radio de interferencia del elemento exterior. RI, el radio de interferencia del elemento interior.
EO, módulo de elasticidad del elemento exterior, y EI, módulo de elasticidad del elemento interior. Porque puede ser que estemos ensamblando dos materiales diferentes. Esté ensamblando un cilindro de acero sobre un disco o cilindro de hierro. Entonces los módulos de elasticidad también influyen en la deformación. Muy bien. Luego sigue el esfuerzo tangencial del elemento exterior en el radio B. Ojo con eso. El esfuerzo tangencial del elemento exterior en el radio B. Menos Poisson del elemento exterior multiplicado por el esfuerzo radial del elemento exterior en el radio B. ¿Sí? De igual forma, para el elemento interior, el subíndice I, el esfuerzo tangencial del elemento interior en el radio B. De igual forma también el esfuerzo radial del elemento interior en el radio B. Todo se da en el radio B. Todo se da en el radio B. Muy bien. ¿Cuáles son los esfuerzos tangenciales del elemento exterior en el radio B? Ahí está ya la ecuación. De las gráficas de esfuerzo, vámonos a la figura 1. De igual forma, ahí está la ecuación del esfuerzo radial del elemento exterior en el radio B. También ya tenemos las ecuaciones del esfuerzo tangencial del elemento interior en el radio B. De igual también la ecuación del esfuerzo radial del elemento interior en el radio B. Con eso procedemos a, en la siguiente lámina, a explicar todo eso. Aquí están, ¿bien? El esfuerzo tangencial del elemento exterior en el radio B es esa ecuación, en términos de A, B y C. ¿Verdad? Aquí están, ¿ven? Ahí están. Estos valores ya están dados. Lo que pasa es que ahorita lo hemos puesto en función de A, B y C, para no poner RORI, RORI, ¿se acuerdan? Porque eso va a generar confusión. Ya ustedes sabrán a qué se refiere C, a qué se refiere B y a qué se refiere A. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero aclarar, más adelante lo vamos a especificar, pero adelantándonos, la presión interna es igual a la presión externa, porque es una presión recíproca en ambos componentes. Un elemento soporta presión interna y otro elemento soporta presión externa, pero es lo mismo, es la misma presión. Va a llegar un momento en que a ambas presiones las vamos a llamar simplemente P, porque se refiere a lo mismo, a la misma presión. Muy bien. Entonces, aquí están lo que les acabo de explicar, especificando lo que es el esfuerzo tangencial en radio interferencia R del elemento exterior, lo que es sigma RO, lo que es sigma TI y lo que es sigma RI. ¿Verdad? Aquí está explicado y todo se refiere al radio de interferencia, porque ese punto es bien crítico. Ese punto requiere especial atención en el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Estamos bien. Sigamos entonces. Vamos a seguir. Entonces, aquí están, miren. Aquí están las ecuaciones. Esa figura 1 y 2. Perdón, me adelanté. Aquí están las ecuaciones en radio B. La figura de la izquierda el elemento exterior está soportando presión interna y en el radio B tiene este valor de esfuerzo tangencial y este valor de esfuerzo radial. El de la figura de la derecha es el elemento interior soportando la misma presión
Entonces, en ese radio B, los valores de esfuerzo es tangencial que están dando, y el esfuerzo radial aquí están bien, en el radio B. Porque ya dijimos que es allí en el radio donde se da la presión de montaje y se dan los esfuerzos de montaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir esta ecuación en las deformaciones de los elementos para tener ya mucho más clara la ecuación a utilizar en términos de fuerzas, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Aquí está sustituyendo la deformación del elemento exterior y la deformación del elemento interior. Lo curioso es que el elemento interior está con signo negativo. Al sustituirlo, vamos a considerar lo que antes les dije, hace un momento les expresaba, las presiones internas y externas es la misma, P. Entonces, si eso es así, nos van a quedar las ecuaciones de esta forma. Nos van a quedar de las ecuaciones de esta forma, los esfuerzos radiales, perdón, la interferencia radial, que es la deformación radial, nos queda en esta forma. Quiero hacer una aclaración. Esto que está acá es la deformación del elemento exterior. Y esto que está acá, la deformación del elemento interior. ¿Ya? Repitiendo, ¿verdad? Que la deformación del elemento interior, esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá, y la deformación del elemento exterior, esta ecuación. Ya teniendo estos valores, sabremos definir las dimensiones de los componentes antes del ensamble. ¿De acuerdo? Repitiendo, ¿no? Ya teniendo estos valores de deformación, ya sabremos cuánto debe de ser las dimensiones de los componentes antes del ensamble. Porque sabemos que al ensamblarlos se van a deformar estos valores que tenemos acá en las ecuaciones y van a generar una presión P. Y esa presión P van a generar un valor de fuerza. Bien, ¿preguntas? Dejo abierto para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? ¿Se ha entendido? Muy bien, no se ha perdido el audio, ¿verdad? Sí, No, ingeniero, escuchamos. Ok, muy bien. Ok, muy bien, excelente. Bien, aquí ven, dígame. Ah, exacto. Sí, perfecto, así es. Ah, no, lógicamente ya van a ver ustedes de que, por ejemplo, el radio de interferencia es B, ¿de acuerdo? Yo tengo un eje a la cual voy a ensamblar un valero. Generalmente el valero ya viene de fábrica las dimensiones. Si uno mide con un pie de raíz, va a encontrar que, por ejemplo, 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros. Pero si somos más cuidadosos en medir con un medidor mucho más preciso, van a ver que no es exactamente 10 milímetros. Es menos de 10 milímetros. Por ejemplo, 9.997. ¿De acuerdo? Que esa medida no lo puede identificar un pie de raíz. Entonces ahí ya tiene un margen para deformarse. De igual forma,
El que conoce este concepto sabe que si voy a ensamblar en un eje el cojinete, debo saber darle la medida al eje. No le voy a dar 10 milímetros. Le voy a dar 10.005, por ejemplo. Entonces, al cojinete le di 9.997 y al eje le voy a dar 10.005. Si establecemos la diferencia entre uno y el otro, nos va a dar que la interferencia radial va a ser de 0.008. ¿De acuerdo? Entonces, antes del ensamble, no son precisamente las medidas que nosotros calibramos con un pie de rey. No, es más preciso todavía. Y un pie de rey no alcanzaría a identificar la verdadera medida. Ya van a ver ustedes que dimensiones como las que acabo de mencionar generan una alta presión en el ensamble y también valores altos de fuerza en los componentes, con dimensiones así tan pequeñas de diferencia entre uno y otro. Entonces, el elemento interior en ese radio B lo voy a hacer de mayor radio. Y el elemento exterior en ese radio B lo voy a hacer de menor radio. Para que cuando se ensamble, ambos se deformen, ¿verdad? Y ya queden ensamblados con radios que uno prevé. Ya en ellos va a quedar latente la presión, en ellos va a quedar latente el esfuerzo radial y tangencial por la presión, ¿verdad? Entonces, todos esos ejercicios los vamos a hacer, ya verán. Con eso se va a entender mucho mejor todo este marco teórico. Pero me alegra que lo hayan entendido, que anticipen a lo que viene con estos tipos de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, este material es bastante básico para cuando vamos a hacer ensambles. Uno ya prevé por dónde van las dimensiones para prevenir una falla. Uno ya se anticipa y cualquier falla puede deducirlo rápidamente cuál fue el error, ¿verdad? Bien, no sé si quedó clara la pregunta. No sé si hay otra pregunta por ahí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay preguntitas? Me alegra que se haya entendido entonces. Bueno, cilindros concéntricos se hacen esos tipos de ensambles para un propósito determinado. No es que yo quiero ensamblar simplemente por ensamblar. No, hay un propósito. Pueden haber múltiples aplicaciones de estos términos, de estas condiciones de operación, pero todos tienen un propósito. Ingeniero, los problemas, dígame. Estas ecuaciones y este análisis es únicamente para el ensamble nada más de los elementos, ¿verdad? No estamos Exacto. En este momento la velocidad, por ejemplo. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Buena pregunta. Y a propósito voy a extenderle un ejemplo. Creo que lo mencioné hace un momento, pero vamos a hacerlo más con más detalle. Voy a ensamblar un volante. No, voy a ensamblar un disco de alta velocidad. Una turbina, por ejemplo. Entonces, voy a ensamblar la presión. Voy a insertarlos voy a hacer un ensamble a presión. Entonces, hago mis mediciones, hago mis cálculos y determino cuánto va a ser las dimensiones antes del montaje. ¿De acuerdo? Entonces, hago el corte, mido con un calibrador especial de alto, ¿cómo le llaman esto? Alto calibre, y verifico las dimensiones. Hago el ensamble y estoy seguro que con esas dimensiones va a quedar latente en los elementos una presión determinada. Vaya, ahí está el ensamble.
Les acabo de decir que un ensamble no es simplemente por hacerlo, porque a mí se me antoja hacer un ensamble, ya tú ya lo vas a haber tirado. Un ensamble lo voy a hacer para un propósito de operación. Bueno, en este caso, como se trata de una turbina, ya el ensamble lo voy a colocar ahí en la máquina, en todo el sistema de la máquina. Supóngase que la turbina la ensamblé en un eje, voy a colocar en eje de la máquina. Entonces, ya después de colocarlo y verificado que todo está bien, comienzo a hacer las pruebas. Comienzo a verificar la operación. Comienzo a colocarle velocidad al ensamble. Entonces, ahí está la operación del ensamble. Pero en este caso, voy a ocuparla, el ensamble lo voy a sujetar a velocidad. El ensamble va a estar sujeto a velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Producto del ensamble me genera fuerza, pero producto de la velocidad también me generan fuerzas. Yo tengo que sumar los valores de esfuerzo que me genera el ensamble más los valores de esfuerzo que me genera la velocidad y sacar lo que le llamamos los valores de esfuerzo resultantes. En ese momento, en los resultantes, es donde voy a aplicar las teorías de falla y ahí verificar si falla o no falla. Entonces, lo que estamos explicando acá es una parte del análisis. Es una parte que me permite establecer las dimensiones de los componentes para que cuando esté ya en operaciones no vaya a tener alguna falla. Entonces, lo que me está diciendo acá es que voy a saber darle las dimensiones antes del ensamble para que bien al ensamble lo coloco una presión externa o bien al ensamble le pongo a trabajar a una velocidad determinada. Pueden haber múltiples características de operación que se le da al ensamble. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una parte del análisis. ¿De acuerdo? Entonces, después viene el análisis propio de la operación, donde ya dijimos, son los esfuerzos radiales resultantes y los esfuerzos tangenciales resultantes, lo que nos da la pauta para aplicar las teorías. Ahí estriba el problema. ¿De acuerdo? Este apenas es una parte en la solución del problema, pero es un análisis fundamental, ¿verdad? Es importante para lograr resolver un problema. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ha quedado clara la pregunta. Los ejemplos que le ha dado, no sé si también han quedado claros. Sí, está bien, ingeniero. Todo claro, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos dejado hasta esta forma la ecuación porque aquí nos permitirá conocer la deformación de uno y otro componente. Y con eso predecir las dimensiones antes del ensamble. Cuando hagamos los ejercicios lo voy a entender de una mejor manera, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar. A esta ecuación se le llama ecuación 12, ¿verdad? La ecuación de la deformación radial. Vamos a pasar entonces y aquí vemos un ejemplo. No sé si nos va a quedar tiempo de resolverlo porque es un poquito largo, pero por lo menos lo vamos a plantear. Dice acá, si en el montaje de un disco de acero de 6 pulgadas de diámetro exterior en un eje de acero de 1,5 pulgadas de diámetro, tiene una interferencia radial de 0.0025 pulgadas, literal A, determina la presión entre las superficies de contacto. Literal B, determina el esfuerzo máximo en los elementos debido al ajuste en el montaje. ¿Sí? ¿Se entiende el planteamiento? Muy bien.
Aquí está la ecuación de la deformación radial, 0.0025 pulgadas, que es la suma del elemento interior que es la suma de la deformación del elemento interior más la deformación del elemento exterior. Radio A igual a 0, radio B 0.75 y radio C 3 pulgadas cuando ya esté el ensamble. Ojo, cuando ya están ensamblados. Y lo que vamos a hacer es encontrar luego las dimensiones antes del ensamble. Las dimensiones que tengo que tallar a las piezas para ensamblarlas. ¿Ya? Bueno. Aquí con esta ecuación encontramos la presión de contacto. Ya conocemos el valor de B, que es radio de interferencia, que es precisamente 3/4. Ya conocemos el material, ambos son aceros. El modo de elasticidad de ambos materiales son iguales. Aquí conocemos C, que es 3 pulgadas, B, que es 3/4, y A, que es 0. El módulo de Poisson de los aceros también ya es conocido. Este valor de Poisson del exterior es igual del interior. El módulo de formación radial ya la tenemos. Entonces despejamos P. Esta PI aquí debe de ser PO. Aquí me equivoqué. Aquí tiene que ser PO. Esta deformación tiene que ser igual a PI, ¿verdad? Es la misma presión. Entonces, al sustituir valores, aquí están. Vamos a utilizar 30/10 en el módulo de elasticidad. Vamos a utilizar 0.29 en Poisson. Ahí están los valores ya colocados en la ecuación. Y distinguimos el valor de P. El valor de P nos va a dar 46.887. No sé si estoy equivocado. Luego ustedes lo calculan. ¿De acuerdo? Luego ustedes lo calculan. Esa es la presión que genera una interferencia radial de 0.0025 pulgadas. Imagínense. Dimensiones bien pequeñas generan grandes valores de presión en el ensamble. Y aquí están calculando, sustituyendo la ecuación de la deformación radial, el valor de P. Calculamos que la deformación del elemento exterior es 0.00167 pulgadas y la deformación del elemento interior es 0.00083 pulgadas. Son valores bien pequeños. Un pie de rey jamás nos va a hacer esa medición. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos cuánta es la dimensión que le vamos a dar a los componentes antes del ensamble. Aquí está. El radio externo del elemento externo es 3 pulgadas. El radio interno, vean cómo se modifica. Le voy a dar 0.25 menos 0.00167. Al final va a resultar 0.7483 pulgadas. ¿Verdad? Y en el eje, en radio externo es 0.75 más 0.00083 y el radio interno es 0. ¿Ok? Ya tengo las dimensiones antes del montaje. Ya tengo que comenzar a tallar los componentes. El disco tengo que darle estos radios y al eje también tengo que darle estos radios para que cuando se ensamblen nos queden 3/4 y 3 pulgadas. Y eso va a generar una presión de 46.887
PSI. ¿Vale? ¿Ya ven? Así. Así no quiero decirle sencillo, ¿verdad? Pero así se sustituyen los valores en la ecuación y dan los resultados. Este es del montaje, únicamente del montaje, ¿verdad? Únicamente del montaje. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me preguntas? No. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Entonces aquí están los valores de fuerza. Esfuerzo en los componentes. Ya teniendo la presión, voy a calcular los esfuerzos en el disco. En el radio punto 35, 53.000 de tangencial. Y el 46, que ahí lo habíamos calculado, aquí están los valores de fuerza. En el radio interior, en radio exterior de 3 pulgadas, 6.252, y el esfuerzo radial es 0. Ahí están los valores de fuerza. Imagínense, una interferencia de 0.0025 ocasiona un esfuerzo tangencial en el disco de 53.178 PSI. Ese es el detalle. Eso es lo increíble de estos problemas. Y genera un esfuerzo radial de 46.886, que es la misma presión, que es la misma presión interna. ¿Ya? Vamos con los esfuerzos en el eje. ¿No hay alguna pregunta? Muy bien, vamos a los esfuerzos en el eje. Aquí está el eje. Elemento sometido a presión externa. Es la misma presión externa que soporta el disco. Aquí tenemos en radio 0, menos 93.774. Aquí el radio I es 0, ¿verdad? Y ven, me queda duplicada la presión en el centro. Los esfuerzos radiales ahí son 0. Aquí están. Y en el radio de punto 75, los tangenciales da 46.887, y son iguales a los radiales. Son iguales. Ahí la curva debe ser así. Así debe de ser la curva, porque en el radio externo coinciden la magnitud del esfuerzo radial con el esfuerzo tangencial. Lógicamente, ustedes ya sabrán que la dirección de esos esfuerzos no es la misma, van en diferentes direcciones. En la sección transversal, los esfuerzos radiales van en dirección radial y los esfuerzos tangenciales van en dirección tangencial al punto. Y estos valores de esfuerzo se dan en todo el entorno de la sección transversal. Esto nada más es representativo para hacer nuestros análisis. ¿Ok? Ya tenemos ahí los esfuerzos en el disco y en el eje. Producto de ese ensamble con una interferencia de 0.0025 pulgadas. ¿Está bien? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, excelente. Excelente. Qué bueno que ya no tuvimos problemas de desconexión. Logramos terminar el material de esta clase. Este es un ejemplo sencillo. En la próxima clase, la otra semana, vamos a resolver problemas mucho más complejos. Llamémosle así, problemas de parcial. Problemas que se dan ya en proyectos de mayor magnitud, de ensambles mucho más delicados por la operación a que van a estar sujetos los componentes. Entonces ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos en el análisis. Y a medida que lo vayamos resolviendo, vamos a ir haciendo los comentarios para que
se vayan comprendiendo mejor estos problemas de cilindros concéntricos. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Todo bien. Solo, ingeniero, de que ahí nos hace el favor de compartir acabar esta presentación en el grupo de Face. PDF. En PDF lo vamos a pasar, ¿verdad? Ok. Sí, porque me parece que ya grabaron esta y lo van a compartir ustedes. Entonces, perfecto. Entonces yo creo que ahorita voy a hacer más tarde. Solo voy a tomarme un cafecito y luego convierto este material en PDF y los comparto en el Facebook, ¿verdad? De acuerdo. Repásenos este parcial que viene bastante intenso porque incluye cilindros de pared delgada y también de pared gruesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces cerramos, si no hay preguntas, cerramos la clase de este día. Estén a la espera del material y luego nos vamos a ver el próximo lunes ya resolviendo problemas mucho más complejos. ¿De acuerdo? Y ahí requiero sí la presencia de todos porque no es lo mismo estar aquí que tienen la oportunidad de hacer preguntas. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, voy a salirme de acá de la presentación para que vayamos despidiéndonos de esta sesión. ¿Ok? Entonces cerramos, les agradezco su presencia. No estuvieron todos, apenas 25 compañeros, me parece, o 24. No se descuiden, comiencen a estudiar desde ya. Este parcial es bastante intenso y no quiero que salgan mal. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos despedimos. Gracias, ingeniero. Ok, nos pedimos, tengan buen día, cuídense mucho, estudien intensamente y nos vemos en la próxima clase. Ok. Gracias, ingeniero.